Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre de la sesión del 28 de marzo. Bienvenidos inversores, Lola y yo os estábamos esperando. Lola, bienvenida al Centro de Noticias de Finanzas.com, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Lola Todd es gestora de fondos en Finaccess Value y una de las 50 líderes financieras de la revista Inversión. Así que tu sabiduría y tu expertise nos viene genial porque estamos viendo un paréntesis después de la tormenta de la semana pasada que parece que se está consolidando en lo que llevamos de semana. Hoy martes hemos vuelto a tener una sesión tranquila con repuntes en el IBEX moderados, pero al fin y al cabo repuntes. Algún banco que otro sufriendo. Pero Lola, ¿cómo estás viendo este día de... Un poco porque explicas esta pausa que está viendo ahora los mercados después del desastre del viernes en Deutsche Bank. Ayer, volvíamos a abrir en positivo, teníamos la sesión tranquila, hoy volvemos a estar tranquilos. ¿A qué crees que se debe que haya tanto pánico y que después nos calmemos? Bueno, yo creo que aquí a lo mejor siempre viene se nos viene a todos o todos los inversores la frase a la cabeza, no la famosa frase de Benjamin Graham, ¿no? Que dice, Mr. Márquez es un esquizofrénico a corto plazo, pero luego pues acaba recuperando la cordura en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya fuera un poco de frases, yo creo que aquí lo importante ha sido la actuación rápida de los bancos centrales, ¿no? Es decir, a todos se nos viene a la cabeza, porque lo tenemos relativamente reciente, lo que fue un Lehman Brothers, ¿no? Por causas diferentes. Entonces es verdad que esto, sí sabíamos que Credit Suisse pues, era un banco que tenía ciertos problemas. Claro, lo que nadie se esperaba era pues ese estallido en la banca regional en Estados Unidos, por causas bastante diferentes, ¿no? Lo primero por la tipología del cliente que tenía, que es un cliente más de startup tecnológico, algo que en anteriores crisis pues, no hemos vivido, pues porque son incipientes o son relativamente nuevos, y luego también, bueno, pues lo que es una mala gestión del riesgo balance, ¿no? De un banco, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es verdad que la FED actuó de manera rápida, ya se ha conocido que el banco ha sido adquirido, lo que son los depósitos y los activos, con lo cual yo creo que ahí, pues dar soporte y sobre todo liquidez, ¿no? Porque el problema de los bancos es que un problema de liquidez te puede ocasionar un problema de solvencia, y en el momento que en el sistema financiero entra la palabra incertidumbre, pues esto te lleva a lo que es irremediable, que es una falta de confianza y lo que puede provocar una crisis, una restricción del crédito, ¿no? Que eso sí estaríamos hablando ya de palabras mayores. Después salta lo de Credit Suisse, que bueno, pues todos conocemos un poco cómo se han narrado los sucesos y lo que ha pasado, también con una intervención de los bancos centrales muy rápida. De hecho, ese mismo fin de semana pues se anunció que UBS se quedaba con el banco, y los mercados, la verdad es que en un escenario de pánico, pues es lo que pensamos que pasó, ¿no? Fue que se fueron pues al más débil. Es verdad que Deutsche Bank no tiene nada que ver, el banco no tiene nada que ver a lo que era antes ni a lo que era Credit Suisse, pero sí es cierto que la imagen de marca ha estado bastante dañada, ¿no? No olvidemos que ha tenido pues varios litigios, que ha estado metido en varios temas, que ha tenido que hacer ampliaciones de capital. Entonces, bueno, el banco que era antaño, pues y además es un banco muy grande con un riesgo sistémico importante, ¿no? Entonces yo creo que ahí el mercado, pues eso, o sea, primero dispara y luego apunta, ¿no? Entonces claro, se ha ido al más débil, ¿no? Entonces ahí es verdad que, por dar ciertas pinceladas, Deutsche Bank es un banco que ha ganado más de 5.000 millones este 2022, o sea, con lo cual es un banco que ha tenido el mejor resultado en los últimos 15 años, es un banco que tiene una liquidez sobrada del 140%, cuando los mínimos son 100%, es un banco que tiene... la situación se beneficia mucho de la subida de tipos, y es un banco que pensamos que ha cambiado mucho con toda la reestructuración que ha vivido en los últimos años. Sí es verdad que tiene a lo mejor ahí un riesgo de crédito, a lo mejor inmobiliario, sobre todo en Estados Unidos, pero que el Banco Central Europeo le está diciendo que presente que amplíe las garantías y que amplíe los ratios de capital, pero bueno, no olvidemos que es un banco que tiene un 13,4% de ratio de capital, cuando el sistema, la media está, o lo que te exigen es en torno a un 10,5, 10,55. Entonces, bueno, después de todo esto, y yo creo que después un poco de la actuación rápida, el mercado al final, pues lo pone todo en perspectiva, y no hay que olvidar que nosotros tenemos un sistema bancario, un sistema financiero muy diferente al que teníamos en 2008. O sea, yo creo que todo esto nos ha servido para que haya un marco regulatorio no solo
estable, sino muy exigente. Los bancos llevan muchísimos años pues ampliando provisiones, ampliando ratio de capital, niveles de liquidez, de solvencia, con lo cual eso hace al final que tengas ahora unos balances que para nada se parecen, por supuesto, a los balances que tienen estos bancos regionales en Estados Unidos, y son balances sólidos y balances con unos niveles de provisiones para soportar moras, unas moras bajitas, con lo cual yo creo que ahí la labor de regulación por parte de las autoridades bancarias es la correcta como para permitir que no vivamos, o que esperemos que no vivamos esa situación. Ahora, el mercado es lo que es. El mercado al final, si pues lo de Deutsche Bank se destacó también pues porque recompró un subordinado que tenía, que vencía en 2028, que en principio eso es bueno para el banco, porque no hay que olvidar que eso al final optimiza la estructura de balance, y lo recompró, y además es que tiene que pedir autorización al Banco Central Europeo para hacer esa recompra del bono, y se lo dio. Es decir, se mira antes la liquidez que tiene el banco para hacer esta recompra. Bueno, pues esto que estaba muy juntito, muy pegadito al problema de Credit Suisse, que también había hecho algo parecido antes de quebrar, pues el mercado lo debió interpretar como a lo mejor este también, claro, está haciendo lo mismo para tapar algo, ¿no? Y para nada, o sea, para nada, porque el CDS de VSS de Deutsche Bank se disparó por encima de 200, cuando veníamos de unos CDS que estaban en niveles de 60 4 días antes, y los de Credit Suisse se fueron por encima de 3.000. Es decir, la situación de bancarrota de default que tenía Credit Suisse no es para nada la que el mercado reflejó en Deutsche Bank. Con todo esto que nos acabas de contar, ¿te atreves a aventurar cuánto durará el paréntesis de calma en las bolsas? ¿O eso ya es cosa de bola de cristal, Lola? Pues esto es como todo. A ver, yo creo que lo que más nos daba miedo al principio, por eso nosotros también hemos sido muy prudentes y luego te contaremos que hemos rebajado un poquito de riesgo en las carteras, pero es verdad que todo va a depender del efecto contagio y lo que el mercado te quiera poner en la mesa. Yo creo que hay un factor importante que no voy a hablar de ello mucho, pero que es la digitalización, que es decir, que todos los movimientos se magnifican de una manera mayor. Al igual que un banco, una salida de depósitos ahora te puede hacer mucho daño, porque en un día te pueden sacar de manera digital el 40% de los depósitos, y eso sí te puede llevar a un problema de liquidez. Yo creo también que hay instrumentos que son los hedge funds, hay un montón de productos de mercado que sí se te pueden poner cortos en ciertos productos, que creo que de hecho es lo que ha pasado también, y te puede arrasar momentáneamente. Ahora, dicho esto, yo creo que ahora tenemos encima de la mesa, que es un poco lo que llevamos arrastrando desde el año pasado y este año, quitando un poco la crisis financiera, tenemos los mismos factores de incertidumbre que teníamos antes, pero pensamos que estamos en una situación algo mejor, es decir, tenemos que vigilar la inflación y el crecimiento. Entonces, ¿qué puede pasar en los próximos meses? Si no existen ninguna turbulencia más financiera, en realidad los mandatos de los bancos centrales son claros, es decir, controlar la inflación. Controlar la inflación vía subida de tipos. Ahora, ¿qué pasaba? Pues que al principio pensábamos que la inflación se estaba controlando, como de hecho está, veremos el dato de IPC que se presenta a finales de semana, ¿no? Pero la inflación parece que se está controlando. Es verdad que la subyacente sigue un poco sticky, sigue un poco pegajosa, por lo menos en Europa, pero de ahí lo que sí estaba claro es que la subida de tipos, aunque pudiéramos tener alguna subida de tipos adicionales, pero sí podíamos haberle visto cierto fin, ¿no? De hecho, incluso en Estados Unidos se estaba descontando que a final de año empezaban a bajar tipos. ¿Y todo esto por qué? Porque en cierta medida ralentiza el crecimiento económico, ¿no? O te puede llevar a una recesión. Y aquí en Europa hay mucha diferencia entre Europa y Estados Unidos. Entonces, este sería el escenario normal. Luego es verdad que los bancos centrales ahora van a tener que seguir de cerca el tema turbulencias financieras, lo van a tener que seguir de cerca. Es decir, en cualquier momento que te pueda saltar alguna otra cosa, yo creo que van a actuar de manera rápida y sí te pueden hacer cambiar en algún momento el escenario de tipos, ¿no? Es que lo veíamos, por ejemplo, es que hemos visto como la tasa terminal de depósito hace apenas 10 días estaba en niveles que ahora se ha ido bastante por debajo, ¿no? Lo hemos visto en todo el movimiento que ha habido de bonos. Entonces, ¿aquí qué pensamos? Bueno, pues pensamos que en Estados Unidos es cierto que siguen con niveles, los datos macroeconómicos siguen mejorando, los datos macros tienen una tasa de paro prácticamente de pleno empleo, con lo cual es un mercado bastante resiliente, bastante fuerte a esa posible entrada en recesión, pero luego no hay que olvidar que también la tasa de ahorro y las condiciones crediticias, la tasa de ahorro ha disminuido mucho y las condiciones crediticias se han empeorado mucho, ¿no? Han sido más exigentes, con lo cual ahí
desde el punto de vista macroeconómico, tienes que hacer un balance de cómo de fuerte puede ser tu mercado laboral para aguantar esas dos variables, ¿no? Y luego está lo que te descuenta el mercado, que el mercado ahora mismo te está descontando, tú tienes el Tesoro americano a 10 años, lo tienes por encima del bono a 3 meses. Entonces, siempre, bueno, la palabra siempre no me gusta utilizarla, pero normalmente eso sí te está descontando un escenario de recesión. Entonces, bueno, en Estados Unidos yo creo que la Fed tiene palancas para ir revisando eso y modularlo, porque no hay que olvidar que si es una recesión inducida, es una recesión por demanda, no por oferta. Otra cosa es lo que tenemos en Europa. En Europa veremos la inflación. Si pensamos que hay factores para ir mejorando la inflación, pues está el precio, el componente energético es fundamental y de alimentos. Al fin y al cabo, la inflación, el 70% de la cesta del componente de inflación es energía y alimentos. Y hemos visto pues, fuertes caídas en el gas, caídas en el crudo. Bueno, en fin, o sea, con lo cual pensamos que la inflación se puede ir ralentizando muy de cerca la subyacente, ¿no? Y luego está el tema de la posible recesión en Europa. Yo creo que aquí tenemos palancas para poder evitar esa recesión, ¿no? Será un crecimiento bajito, pero lo evitaremos. Y los índices de confianza aquí, sobre todo porque el 70% del componente del PIB en Europa son servicios. Y sí estamos viendo aquí una dicotomía importante entre lo que son los PMI manufactureros, que están sistemáticamente cayendo o en terreno por debajo de 50, que sí te indicaría una recesión, y luego está el PMI de servicios, que es el que, bueno, pues la gente al final, cuando bajan los costes energéticos, cuando tiene más disponibilidad, pues al final consume. Entonces, a nosotros nos extraña que el PMI de servicios sí sigue muy por encima de 50, ¿no? Y como pesa un 70% en el PIB, pues eso a lo mejor, eso es lo que puede llevar, por ejemplo, a países como España de salvar la recesión. Entonces ahí, bueno, pues ver un poco cómo van evolucionando estas variables, y para nosotros, de cara a los mercados, también lo que va a ser fundamental es ver un poco ese control de la inflación. Yo creo que en la parte de renta fija nos podrían quedar un par de subidas adicionales, pero yo creo que el gran movimiento ya se ha hecho. Otra cosa dependerá en qué momento se tienen que bajar los tipos. Yo creo que en Estados Unidos antes que en Europa, y todo va a depender, esto sí, del tema del sector financiero, de que no haya ninguna réplica, por decirlo así. Y luego la parte de renta variable, aquí son fundamentales los beneficios empresariales, ¿no? Por ahora, las empresas están ganando más dinero, las empresas han conseguido trasladar la inflación, el incremento de costes a los precios. No todo vale. Nosotros aquí hacemos mucho stock picking también luego, y también a nivel sectorial, pero sí es verdad que los beneficios empresariales por ahora apoyan, y además datos como los que han salido recientemente del IFO alemán de confianza empresarial pues te dan soporte a esos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, muy de cerca estas variables, yo creo que es un poquito quitando el tema financiero lo que hay que estar pendiente. Me lanzabas un cebo que voy a morder, luego te preguntaré por qué decisiones habéis tomado, que me has generado además mucha curiosidad estos días, pero déjame que me refiera todavía un poquito a la sesión de hoy. Estamos viendo que tanto Bankinter como Sabadell son los más rezagados en la recuperación. ¿A qué crees que es debido? Pues mira, justo lo estábamos hablando también con mis compañeros, porque nosotros, de hecho, Bankinter es uno de los bancos que tenemos en cartera. Y es verdad que Bankinter, y creo que se puede hacer un poco la similitud a los dos, ¿no? Te hablo un poco de Bankinter. Son bancos que el año pasado se comportaron muy bien. De hecho, Bankinter fue el mejor banco. ¿Por qué? Pues porque aparte de esa subida de tipos que beneficia obviamente a todos los bancos, aparte, bueno, pues Bankinter sabemos que tiene la tasa de mora más baja, que es un banco con una liquidez, solvencia, un ratio de capital elevadísimo, con lo cual es un negocio francamente sólido y que en un año tan turbulento como vivimos el año pasado fue uno de los mejores bancos. Aquí, ¿qué pensamos que ha pasado? Mira, desde que empezó todo esto, desde el 8 de marzo, Bankinter ha caído en bolsa un 26%, perdóname, frente al 18% de media del sector. Y ese 18% hasta ha soportado porque los bancos grandes lo han hecho mejor. Entonces, aquí pensamos que sí es verdad que se han cebado con la banca mediana. Es decir, en Estados Unidos los bancos que les ha pasado esto era banca regional y mediana. Por esa asociación de ideas, ¿no? Y esa asociación de ideas hacia banca mediana, pues los han... el mercado los ha catalogado como los más débiles,
como los que a lo mejor podían tener más problemas y los grandes lo han hecho mejor. Y todo esto también no hay que olvidar de la toma de beneficios que se podía venir haciendo desde el año pasado, que también era importante, ¿no? Y bueno, incluso desde estos 2 primeros meses, ¿no? Porque Sabadell era uno de los mejores bancos que subía este año, este 2023. Entonces, bueno, yo me quedaría con eso. Yo creo que en España tenemos bancos realmente con unos ratios de capital buenos, con unos niveles de liquidez. En el caso de Bankinter, por ejemplo, tiene una liquidez sobre activos del 22%, no necesita refinanciación ni liquidez en los próximos años. Es decir, yo creo que este ha sido un efecto de darle un poco pues, a la tipología del banco. Lola, cuéntanos qué decisiones habéis tomado. Me comentabas que habéis reducido riesgo, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis retirado ese riesgo? Pues aquí, tenemos dentro de los 2 productos, gestionamos varios productos de renta variable, pero un poco donde más hemos implementado los cambios. Tenemos un producto muy de cortito plazo, que es FinAccess, renta fija a corto plazo, que aquí lo que hemos ido es, a medida que iba avanzando el año, ¿no? Y sobre todo, desde mitad del año pasado, lo que hemos hecho ha sido ir reduciendo muchísimo la duración. Es un producto que puede estar entre duraciones de 0 y 1. Actualmente la duración de la cartera es del 0,37. Y prácticamente el 80% está invertido el 67% está invertido en bonos corporativos, pero son bonos corporativos de muy cortito plazo, investment grade todo, vale, es lo que te iba muy a preguntar. sí, si habéis todo bajado, investment grade, no tenemos nada de subordinados. Entonces es una cartera bastante estable, y otro 30% de pagarés. Ahí sí, en esos pagarés que también son a cortito plazo, ahí sí es donde metemos ese porcentaje de high yield que podemos meter, hasta un 25%, pero vamos, son pagarés de empresas de verdad muy a cortito plazo que no. Y de hecho esto lo que nos tiene una tira interna bruta de la cartera del 3,65, con una duración de 0,37, y es que este fondo, para que te hagas una idea, durante toda esta volatilidad que hemos vivido, el fondo todos los días ha ido sumando pipos, es decir, el fondo no ha caído. Entonces, ahí es verdad que esa duración nos ha permitido también capear, y esa construcción de la cartera con este activo que te digo, estos activos, nos ha permitido que sea un producto que no ha caído nada. Estaba pensando, Lola, que normalmente se dice que el tiempo siempre es un aliado del inversor, pero el largo tiempo, el largo plazo. Y tú estás contando justo, nos estás contando cómo convertir el corto plazo en un aliado. En un aliado, en este caso sí, en la renta fija fundamental, tener en cuenta la duración, porque los movimientos de la curva te pueden hacer tener grandes minusvalías o por lo menos hacer un fondo más resiliente que otros, ¿no? Y luego el otro fondo, que es un fondo mixto de renta variable, que es FinAccess Estrategia Dividendo, pues ahí, por parte de la renta fija, una gestión muy parecida, es decir, esto sí tiene una duración un poquito más larga, son 2 años, tiene una tira interna bruta del 4%, tiene más corporativo, y aquí sí tenemos un poquito, pero con unos bonos tenemos el 80% en corporativo, pero también muy del estilo del que teníamos en el otro fondo que te he comentado, muy diversificado en industrial, autos, algo de financiero, pero vamos, ya te digo, nada de subordinado, muy a cortito plazo, y un 20% que sí tenemos en deuda soberana, que aquí es donde ha estado, yo creo que pues la chicha, ¿no? Porque es verdad que con toda esta volatilidad el mercado te ha dado muchas oportunidades, ¿no? Entonces aquí hemos sido muy activos y tenemos deuda soberana, pues aquí un poco, esto es lo que nos da la duración a la cartera, esos 2 años que te comento viene por la deuda soberana, pues tenemos pues entre el 2027 y 2033, entonces tenemos deuda española, deuda francesa, treasury americano, tenemos ahí un poquito de todo, y esta parte sí es en la que hemos estado más activo y es la que nos ha permitido también capear, bajar riesgo y capear la volatilidad un poco. Dime, perdónalo. Y luego en la parte de renta variable, que tenemos el otro 60% de la cartera. Ahí vamos. Bueno, pues aquí es verdad que tenemos una serie de sectores. Nosotros normalmente, la manera que tenemos de gestionar en FinAccess y previamente, porque yo con Alfonso y David llevo trabajando pues prácticamente toda mi vida, 20 años, y la manera que tenemos de gestionar es primero ver la macro, porque yo creo que tienes que ver un poco si llueve o hace sol para ver si sales con paraguas o no. Entonces tienes que ver la macro para ver en qué sectores tienes que invertir, y ahí hemos estado durante todo el año, pues y desde mitad del año pasado, en financieros. El año pasado tuvimos petróleo, luego rebajamos, ahora hemos vuelto a incrementar, luego te comento por qué, y hemos tenido financiero asegurador. Entonces el fondo está eso, o sea, pensamos que el escenario de tipo sigue favoreciendo al sector financiero y asegurador,
Pero es verdad que el perfil de clientes que tenemos es un perfil de muchísima preservación de capital. Entonces, a ningún cliente le podemos llegar y decir, por muy bien que veamos los bancos a largo plazo, en el entorno en el que estábamos con la banca, decir que no hemos reducido posición, ¿no? Entonces, sí hemos reducido exposición al sector bancario asegurador, nos sigue gustando, pero sí creemos que era momento de asegurar. ¿Y qué hemos hecho para no dejar el fondo desinvertido? Pues en esta caída de los bancos le han dado a todo, o sea, le han dado a bancos y le han dado a todos los sectores cíclicos. ¿Por qué? Por ese miedo a restricción del crédito que sí te pudiera provocar una recesión, ¿no? O en el crecimiento económico. Entonces ahí pues todo eso lo hemos derivado a parte industrial. Por ejemplo, hemos comprado más IAG, que había caído, se había vuelto otra vez a niveles IAG. IAG. O sea, estáis dándole un voto de confianza también al turismo. Al turismo. A pesar de que, luego te preguntaré, sí, por lo del petróleo y por lo de la crisis, porque me parece un poco contradictorio, pero te lo pregunto y añado lo de IAG. Sigue, por favor, Lola. Pues sí, la parte de IAG, porque es verdad que, bueno, ya veíamos que las compañías aéreas han dado todas unos guidance estupendos, unos resultados fenomenales, han vuelto a niveles de normalidad pre-COVID, con lo cual pensamos que no podían estar cotizando a ratios similares a los que estaban cuando tenían todo este tema de restricciones encima de la mesa. Luego vemos también el sector autos, que es un sector que ha estado muy lastrado pues, por todas las disrupciones tecnológicas que ha habido en el sector. Bueno, pues por esas problemas de cadena de suministro, esa falta de componentes de microchip. Entonces, si pensamos que es un sector que está muy penalizado, son grandes generadoras de caja, dan una rentabilidad por dividendo muy elevado, que es un poco la finalidad de este fondo, de repartir también un dividendo al partícipe. Y entonces ahí tenemos compañías pues como Stellantis, Gestamp, pues hemos metido, o sea, pues Stellantis es la fusión de Peugeot con Fiat, ¿no? Entonces hemos incrementado ahí, por ejemplo, en compañías como Schneider Electric, que es una compañía que se cayó uno de los días caía más que uno de los propios bancos, y es una compañía de componentes eléctricos que sirve para la electrificación de las economías. O sea, entonces, bueno, hemos derivado esa parte de bancos a más parte, bueno, industrial / un poquito de ciclo, ¿no? No, Lola, te quería preguntar, de tus respuestas he interpretado que tenéis sobre el mapa de riesgos unas opciones al menos elevadas sobre que haya posibles recesiones en determinadas áreas geográficas y sin embargo estáis invirtiendo en petróleo. ¿Cómo estáis invirtiendo ese petróleo para que concuerde o sea lógico con las opciones de que haya una posible recesión? Lo mismo te pregunto para el sector turismo, que estamos viendo, por ejemplo, valores, particularmente las hoteleras, que no acaban de remontar el vuelo a pesar de las buenas expectativas que hay pues, para ahora, para el arranque de Semana Santa, con ocupaciones altísimas en el grueso de las potencias turísticas, ¿no? ¿Hay alguna contradicción ahí o cómo estáis? ¿Cuáles son los matices para que no pensemos que estáis contradiciendo? Claro. Sí. A ver, a lo mejor no me he explicado bien. O sea, nosotros no es que estemos dando una probabilidad muy elevada de recesión, sobre todo en Europa. En Estados Unidos es verdad que a lo mejor sí el mercado te está descontando, sobre todo por eso que te decía de que a lo mejor mayor probabilidad de recesión, esas tasas de ahorro bajitas y ese crédito muy alto, ¿no? En Europa no es que estemos dando una elevada probabilidad de recesión. De hecho, últimamente la probabilidad de recesión que da el mercado ha disminuido bastante. O sea, hace un mes y medio estábamos hablando de que el mercado daba un 70-75% de probabilidad de recesión y ahora está en el 49%. O sea que estamos como... ¿Sí ahí o no? Tabla, sí. Estamos en tabla, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todo va a depender de todos los factores que hemos comentado antes, ¿no? De controlar la inflación, y sobre todo, bueno, quitando un poco el tema del tema bancario, ¿no? Entonces, ahí que hemos visto, por ejemplo, que sí es verdad que el petróleo, el año pasado reducimos mucho la exposición a petróleo porque en un momento dado pensábamos también que el nivel de un petróleo por encima de cierto nivel ahí sí hace daño la demanda, ¿no? Constriñe la demanda. Y si estábamos viendo desde mitad del año pasado, estábamos viendo que más allá de entrar en recesión o no técnica, que podrían ser 2 trimestres, 3, da igual, pero lo que sí es verdad que sí vamos a una desaceleración del crecimiento económico, eso es obvio, ¿no? Y luego, China todavía no estaba tan claro, ¿no? China hace unos meses estaba todavía cerrado, ¿no? Ha venido muy bien la reapertura. De hecho, ha sido uno de los factores que, por ejemplo, para la economía Alemania, que sí preveíamos que entrase en recesión. Sí, es lo que ha evitado justo eso. Es lo que ha evitado la reapertura china. Sí, sobre el silbato prácticamente. Claro, y esa bajada de los precios del gas tan fuerte es lo que ha provocado que Alemania, por ejemplo, ya no entre en recesión.
¿no? Entonces aquí lo que hemos visto es decir, vale, al igual que nosotros redujimos, tenemos Repsol y Total en cartera, vamos, son las dos petroleras que tenemos, igual que redujimos bastante el peso en estas dos compañías a medida que veíamos que el crudo de niveles tan elevado no era sostenible, y de hecho ha sido que se ha recortado hasta niveles de 70, bueno, en 80 86 ha estado prácticamente. Pues que hemos visto, pues que y las compañías lo han sufrido, o sea, al fin y al cabo es su materia prima, ¿no? Pero que hemos visto ahora, hemos visto que el crudo cayó desde que empezó esto el 8 de marzo, el crudo ha caído un 10 o un 12%. Y esto ha sido por lo que comentaba, es decir, si tú tienes un problema con los bancos empiezan a tener desconfianza y se empiezan a dejar de dar dinero, tú aquí tienes restricción del crédito. Y una restricción del crédito severa sí te puede llevar a una recesión más profunda de la que estimas. Entonces, yo creo que ahí el crudo está muy relacionado con el tema crecimiento económico. Entonces, ahí el crudo tiene esa fuerte recorte. Y por ende las compañías también de petróleo. Pero que hemos visto, digo, una vez que los ánimos se calman, estamos viendo como el petróleo está recuperando día tras día. Entonces ahí sí pensamos que tener compañías que son grandes generadoras de caja, porque prácticamente no ha habido inversión en el sector. Es verdad que estas compañías están invirtiendo más en temas renovables, pero es que la inversión en el sector petrolífero está muy bajo. Entonces, al final, tienen muy buena rentabilidad por dividendo y encajaban perfectamente para volver a incrementar en estas compañías. Pues tengo una buena noticia para ti. Hoy gana un poquito de dinerete, un 0,17% en petróleo. Lo estamos viendo ahora cotizando en las pantallas de finanzas.com a 83,52. Y esto es el Brent. Vemos otras materias como el gas natural que sigue bajando al 4,81% también en tiempo real en las pantallas de finanzas.com. Pues oye, Lola, creo los matices aclarados, ¿no? Lola, gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, Lola. Encantada, un placer. Y que, amigos inversores, como sabéis, este es un podcast de finanzas.com producido por José Jiménez y realizado hoy por Pablo Ballester. Nos vemos mañana al cierre de los mercados, pero antes a las 7 de la mañana Alejandro Ramírez os da las claves para la apertura, así que no os lo perdáis. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.